Hola, ¿qué tal? Bien, a continuación, en este video vamos a resolver un problema del libro de cálculo integral del CONAMAT, o del Consejo Nacional de Matemáticas. Para ello, es importante recordar la teoría que ustedes pueden encontrar en el libro, o en algunos otros autores también, para calcular el área bajo una curva dada, en este caso una función f de x, se puede obtener con rectángulos inscritos o circunscritos. ¿Sí? Rápidamente, los rectángulos inscritos son los rectángulos que están por debajo de la función dada, ¿sí? Es decir, que los rectángulos no sobrepasan, en contraste con los rectángulos inscritos, estos rectángulos sobrepasan ligeramente a la función dada. En ambos casos, las aproximaciones para ambas áreas son correctas, y bueno, si quieren indagar un poco más del desarrollo de estas teorías, podrían hacerlo en algún libro de cálculo. Bien, sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer en este video es hacer uso de esa definición como tal, ¿sí? Si consideramos sumas superiores, tendríamos que hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí, donde el área bajo esta curva dada es igual al límite cuando n tiende a infinito. En este caso, n es el número de rectángulos que nosotros decidimos partir este intervalo desde A hasta B, ¿sale? Entonces, si n tiende a infinito, significa que tenemos muchísimos rectángulos, ¿sí? En cuya base le vamos a llamar, o el autor le llama delta x, y esta base es muy delgada, muy pequeñita, de manera infinitesimal, ¿sí? En este caso, regresando a la ecuación, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual con 1 hasta n, en este caso desde el área del primer rectangulito, y así ir sumando cada rectángulo hasta el último, hasta n igual a infinito, ¿sí? En este caso sería del producto de la base, que es b menos a sobre n, que es delta x, como lo observan ustedes aquí de este lado, multiplicado por la altura del rectángulo, que está dado por la función evaluado en a más i por delta x. En este caso, a es el límite inferior en el cual estamos acotando a la función dada, en este caso f de x, y en este caso b es el límite superior de esta acotación, nuestra área. Entonces estaríamos calculando toda esta área de bajo esta curva, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a proceder a calcular el área definido por la ecuación, bueno, perdón, por el problema 10 que está al final de esta sección. Es importante también que ustedes recuerden que vamos a hacer uso también de las sumas básicas, ¿sí? Desde 1 hasta el 5. ¿Sí? Estas son algunas propiedades propias de lo que son las sumatorias, ¿sale? Bien, entonces, una vez teniendo en consideración estos conceptos, pues vamos a hacer el cálculo del área definido por la función 5x a la cuarta desde un intervalo 1 a 3, ¿no? Sí, en este caso, pues, si quieren anotarlo, el valor de a sería igual a 1 y el valor de b es igual a 3, ¿vale? Entonces vamos a proceder a calcular el delta x, en este caso, que es igual al valor de b, que vale 3, menos a, que vale 1, entre n. Por lo tanto, el delta x es igual a 2 entre n, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular el argumento de la función, ¿sí? En este caso, la función debe ser evaluado en a más i por delta x, ¿vale? Por lo tanto, el argumento es igual al valor de a, que vale 1, lo pueden ver aquí, más i multiplicado por delta x, pero delta x ya lo calculamos y es 2 sobre n. Entonces tendríamos aquí 2 entre n. Por lo tanto, esto es igual a 1 más 2i, 2i entre n. Por lo tanto, procedemos a evaluar a la función dada, ¿sí? La función que nosotros tenemos es f de x igual a 5x a la cuarta, ¿sí? 5x a la cuarta potencia. Evaluando en ese argumento sería f evaluado en 1, evaluado en 1 más 2i
entre n. Por lo tanto, esto es igual a 5 multiplicado por 1 más 2i entre n elevado a la cuarta potencia. ¿Vale? Bien, entonces vamos a tener que desarrollar este binomio. ¿Sí? Tenemos un binomio elevado a la cuarta potencia. Y para eso, por ahí en sus cursos de álgebra, ustedes recordarán lo siguiente. Pueden hacer uso de algunas herramientas, por ejemplo el triángulo de Pascal. Si alguno de ustedes quisiera que yo le explicara en qué consiste el triángulo de Pascal, podríamos hacerlo en algún otro video. Sin embargo, ahorita vamos a hacer uso del... ¿Cómo vamos a desarrollar este binomio a la cuarta? Bueno, dado las herramientas de ese triángulo, sería lo siguiente. En este caso sería el primer término, que es el 1, elevado a la cuarta potencia, más 4 que multiplique al primer término elevado al cubo por el segundo término, 2i entre n, ¿sale? Más 6 que multiplique al primer término elevado al cuadrado. El primer término del binomio que tenemos aquí es 1, multiplicado por el cuadrado del siguiente término, que en este caso es 2i entre n, elevado al cuadrado, más 4 multiplicado por 1 nada más, por 2i entre n elevado al cubo, más el segundo término, que es 2i entre n elevado a la cuarta potencia. Y es así como se resuelve este binomio a la cuarta. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los términos que tenemos por ahí. Tendremos 1 a la cuarta, pues es 1, más, en este caso tendríamos 1 al cubo, pues sigue siendo 1, 4 por 1, 4, por este 2 sería 8i entre n, más 1 al cuadrado es 1, y por este lado tendríamos 2 al cuadrado es 4, multiplicado por el 6 sería 24, i al cuadrado, entonces tendríamos i al cuadrado entre n al cuadrado, el denominador también está afectado por ese cuadrado. Siguiente término, más 4 por 1, 4, 2 al cubo serían 8, por 4 serían 32, entre n al cubo o a la tercera potencia, multiplicado por i al cubo, más 2 a la 4 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 entre n a la cuarta potencia por i a la cuarta potencia. Bien, si gustan también podemos de una vez multiplicar por el 5. Entonces tendríamos nosotros 5 por 1 es 5, más 5 por 8 son 40, 40i entre n, más 5 por 24, ¿cuánto tendríamos ahí? 5 por 24, pues sería 5 por 4 son 20, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 120, sale en este caso 120 entre n al cuadrado por i al cuadrado, más 5 por 32, ¿cuánto sería? 160. Entonces tendríamos 160 entre n al cubo por i al cubo, más 16 por 5 serían 80, ¿sí? 80 entre n a la cuarta potencia por i a la cuarta potencia. Y este es el resultado de la función evaluada en este argumento. Una vez que tenemos esto, se obtiene esto,
procedemos a sustituir esos valores en la fórmula que ya tenemos del área, ¿vale? En esta ecuación. Entonces resulta lo siguiente, vamos a hacerlo de color rojo. Entonces el área es igual al límite, ¿verdad? Al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De la sumatoria. Vamos a usar un corchete aquí, el límite de la sumatoria. En este caso no voy a escribir cada rato desde igual con 1 hasta n. Vamos a decirlo para que la sumatoria va a estar representada desde igual con 1 hasta n, para ahorrarnos un poco de tiempo en la escritura y no se alargue mucho el video, ¿sale? Bien, entonces continuando con la ecuación, b menos a entre n, sabemos que es el delta x es 2 sobre n. Entonces aquí sería 2 entre n, que multiplique a la función evaluado en a más i por delta x. Este de aquí ya lo hicimos y nos resultó lo que tenemos por este lado. Lo voy a copiar tal cual, esta evaluación. Copiamos y nos lo llevamos aquí a nuestro, por aquí. Entonces eso es lo que obtuvimos. Continuamos con el desarrollo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es desbaratar cada término, ¿sí? Y afectarlo de una vez por la sumatoria que tenemos, ¿sale? Entonces nos queda lo siguiente. Tendríamos aquí la sumatoria de ¿quién? De 2 por 5 son 10 entre n. Siguiente término, más la sumatoria de 2 por 40 sería 80. Entre n por n es n al cuadrado, ¿sí? En este caso por i, más la sumatoria. Recuerden que la sumatoria es de todos los términos, ¿no? Entonces por la propiedad de linealidad de la sumatoria nosotros podemos separar a cada término, ¿vale? Bien, entonces continuando sería ahora 2 por 120 serían 240. Entre n cuadrada por n, pues es n cúbica, por i al cuadrado. Entonces estamos aquí. Siguiente término sería 2 por 160 serían 320. Entonces aquí tendríamos más la sumatoria de 320 entre n al cubo por n, tendríamos n a la cuarta por i al cubo, ¿vale? Más 2 por 80 sería la sumatoria de 160 entre n a la cuarta por n, nos queda n a la quinta potencia multiplicado por i a la cuarta, ¿vale? Entonces de esa manera ya tenemos desarrollado cada término. No olviden que aquí pues es área igual al límite cuando n tiende a infinito de todo esto, ¿vale? Bien, entonces continuando con el desarrollo, tendríamos que el área entonces es igual a límite cuando n tiende a infinito. Sería aquí, vamos a hacer lo siguiente. El término 10 a la n es un término que va a ser constante para cuando vayamos sumando cada rectángulo. Entonces aquí podríamos sacar, como es un término constante, lo podemos sacar de la sumatoria y aquí nos quedaría desde i igual con 1 hasta n, claramente, no lo que habíamos dicho anteriormente, y aquí nos quedó un factor de 1, ¿sale? Sacamos al 10 por 1 sigue siendo 10, ¿no? Más, este es un término constante, válgase la redundancia aquí, ¿vale? Esto es una constante, ¿vale? Bien, en este caso el término 80 entre n cuadrada, ¿sí? También podemos sacarlo. Entonces nos queda 80
entre n cuadrada es un término que se va repitiendo para conforme vayamos sumando cada rectángulo. Recuerden que la sumatoria inicia desde i igual con 1 hasta n igual a infinito. Entonces aquí nos quedaría la sumatoria de i nada más. En este caso i no lo podemos sacar porque i va cambiando. Conforme vamos sumando cada rectángulo, el i se va incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Recuerden que inicia desde 1 hasta infinito. Por esa razón no la podemos sacar. Siguiente término, 240 entre n al cubo. Es un término que también es constante. Entonces lo sacamos. 240 entre n al cubo por la sumatoria de i al cuadrado más el siguiente término 320 entre n a la cuarta. También es un término que se va repitiendo, que es constante, y lo sacamos de la sumatoria de i al cubo más el otro término que es constante es 160 entre n a la 5 por la sumatoria de i a la cuarta potencia. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es eliminar a estas sumatorias, y para eso vamos a hacer uso de estas propiedades que tenemos aquí, ¿no? En este caso, la sumatoria de una constante desde i igual con 1 hasta n es igual al producto del valor de la constante por n. Bien, entonces en nuestro caso, para el primer valor sería 10 entre n que multiplique a esta sumatoria. Como k vale 1, sustituyendo aquí k igual con 1, sería 1 por n. Esto de esta sumatoria resulta que solamente es n. ¿Sale? Siguiente, más 80 entre n al cuadrado, que multiplique, vamos a escribir el 80, no se vayan a confundir, 80 por la sumatoria de i, pero la sumatoria de i es igual a n cuadrada más n sobre 2. Entonces n cuadrada más n entre 2. Siguiente término sería 240 entre n al cubo, que multiplica la sumatoria de i cuadrada. Pero esa sumatoria de i cuadrada la podemos revisar aquí en nuestras sumas básicas. Sumatoria de i cuadrada es igual a 2n al cubo más 3n cuadrada más n. Bueno, entonces tendríamos aquí 2n al cubo más 3n cuadrada más n. 3n al cuadrado más n dividido entre 6. ¿Vale? Entonces aquí entre 6. Ahí está. Siguiente sumatoria es más 320 entre n a la cuarta, que multiplique a la sumatoria de i al cubo, pero la sumatoria de i al cubo es n a la cuarta más 2n cúbica. Entonces n a la cuarta más 2 por n al cubo más n cuadrada, más n cuadrada entre 4. Entonces entre 4. Y el último término es más 160 entre n a la quinta potencia, que multiplique a la sumatoria de i a la cuarta. La sumatoria de i a la cuarta es 6 por n a la 5 más 15 por n a la cuarta más 10 por n al cubo, aquí más 10 por n al cubo menos n entre 30. ¿Vale? Y cerramos este corchete, ¿no? Recuerden que aquí todavía no hemos evaluado el límite cuando n tiende a infinito.
Bien, continuando con esto, antes de evaluar el límite, necesitamos desarrollar cada factor, ¿no? Bien, entonces observemos. Voy a reescribir esto acá. El área es igual al límite cuando n tiende a infinito. Abrimos corchetes si gustan, para no confundir aquí los signos de agrupación. Bien, entonces nos vamos rápido. Sería 10 por n entre n, pues se cancelarían estos términos, ¿no? Aquí nada más nos queda el límite de 10. Más, siguiente sería 80 entre 2 nos da 40, ¿vale? 40. Estamos desarrollando término por término, este término por este y luego por este, ¿sale? Entonces primero 80 entre 2 son 40, n cuadrada entre n cuadrada se cancela, entonces simplemente nos queda 40, más 80 entre 2 otra vez es 40, pero aquí sería n entre n cuadrada, se cancela una n, entonces nos quedaría lo siguiente, más 40, ¿sí? 80 entre 2 es 40 dividido entre n, ¿sale? Siguiente factor, tendríamos ahora este término, aquí ya terminamos, esta parte ya la desarrollamos, ahora sigue esto, sería 240 por 2, 240 por 2 nos da 480, entre 6 son 80, bueno, entonces aquí sería 80 más 80, n al cubo, entre n al cubo, pues se cancela, ¿no? Entonces simplemente queda 80. Siguiente término. Más por más, ¿no? Serían 240 por 3 entre 6. Y eso da un total de 120. 120, n cuadrada entre n cúbica, pues se cancelan esta n cuadrada y aquí en el denominador, pues solamente nos queda dividido entre n. ¿Vale? Y el último término en esta parte sería más por más, 240 entre 6, pues nos da 40, ¿vale? Entonces aquí nos queda 40, n entre n cúbica, pues es n cuadrada. Y listo, ya terminamos esta parte. El penúltimo sería esto. Bien, tendríamos más por más, estamos desarrollando el primer término, 320 entre 4 es 80, ¿vale? Entonces tendríamos aquí 80, n a la cuarta, entre n a la cuarta se cancela, ¿sí? Siguiente término, 320 por 2 entre 4, eso nos da un total de 160, 320 por 2 entre 4, 160, ¿vale? Siguiente, n cúbica entre n cuarta, nos queda dividido solamente entre n. Y el último término de aquí sería más por más, 320 entre 4, otra vez nos da 80, n cuadrada entre n a la cuarta, pues nos queda entre n cuadrada, ¿vale? Y por último vamos a desarrollar esto de aquí, nos queda ¿cuánto? 160 por 6, 160 por 6 entre 30, esto nos da 32, entonces tendríamos aquí más 32, n a la 5, entre n a la 5 se cancela, ¿sí? Entonces el primer término queda 32, ¿sale? Ahora el siguiente, más por más, 160 por 15 entre 30 nos da 80, 80, n a la cuarta entre n a la 5 nos queda entre n, entonces aquí entre n. Siguiente término, más por más, 160 por 10 entre 30, esto nos queda 160 tercios, 160 tercios, n cúbica entre n a la 5 nos queda n cuadrada. Y el último término es más por menos, 160 entre 30, 160 entre 30 nos quedan 16 tercios.
¿sí? N entre n a la 5 nos queda entonces aquí entre n a la cuarta, ¿vale? Y por tanto, ahora sí ya podemos evaluar el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, al sustituir los valores aquí entre, en este caso pues a es igual a, ya desaparecemos el límite y vamos a evaluar. Recuerden que el límite lo podemos aplicar a cada término, ¿sí? Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 10, como 10 es una constante, pues simplemente es 10, ¿vale? El siguiente es el de 40, lo mismo, 40 es una constante, ¿vale? Entonces más 40. Ahora viene límite cuando n tiende a infinito de 40 entre n, entonces nos quedaría más 40 entre infinito, ¿sale? Más el 80, pues es una constante, pasa como 80, más 120 entre infinito, que es lo que vale n, más 40 entre n al cuadrado, pero n vale infinito, elevado al cuadrado, más el límite de 80 cuando n tiende a infinito sigue siendo 80, más 160 entre infinito, de entre n, más 80 entre infinito al cuadrado, más, en este caso más 32, más el límite cuando n tiende a infinito de 80 entre n que vale infinito, más 160 entre 3 por infinito al cuadrado, menos 16 entre 3 por infinito a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto? Bueno, por definición ustedes saben que un número, matemáticamente hablando, por ahí ya está en algunos libros de álgebra y de cálculo, se ha demostrado que un número dividido entre infinito es 0 o aproximadamente 0. En este caso para nosotros lo vamos a tomar como 0. Este término también es 0, ¿sí? 40 entre infinito al cuadrado, pues es 40 entre un número aún más infinito, pues es 0, porque son números muy grandes, ¿sí? Comparados con el numerador. Entonces aquí también es 0, aquí tendríamos 0, 0, 0 y 0. Entonces los únicos términos que tenemos es igual al área, igual a, quedó 10 más el 40, más este 80, ¿cuál otro tenemos? Este otro 80, entonces más 80, ¿cuál otro? Más el 32 de aquí, entonces sumamos más un 32 y es todo. Por lo tanto, el área definido por esa función y en ese intervalo y por el eje X nos da en un total de ¿cuánto? Serían 10 más 40 son 50, más 80, más otros 80, más 32, tenemos un total de 242. Y como estamos hablando de área, pues tenemos que poner unidades cuadradas, ¿sí? En este caso son unidades cuadradas porque el problema no especifica si los intervalos son, en este caso, 1 centímetro, 1 metro, no hay unidades aquí, pero sabemos que es de área y por lo tanto hay que especificar 242 unidades al cuadrado. Y esta sería la respuesta de este problema, ¿sí? Bien, entonces, si sería todo de mi parte. Si alguien de ustedes tiene alguna duda de algunas propiedades que se utilizaron aquí, no duden en escribírmelo en la descripción del video, agregar un comentario. Y sin más, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Chao.